hijos, Señor, que podamos responder en obediencia, Señor. Oramos a ti dándote gracias también por nuestros hermanos Luis y su esposa, Señor, dándote gracias por la obra tuya en medio de sus vidas, por concederles, Señor, un año más juntos, Señor, en su matrimonio. Damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús y pedimos que los sigas guiando a ellos en su matrimonio, Señor, manteniéndoles unidos para gloria y honra de tu nombre. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, vamos a llamar a lista en orden alfabético para que pasen a explicarme la guía que usted debió haber leído. ¿Todos leyeron la guía? Algunos por ahí como que parece que no. Si no la leyó, muy mal, y creo que le va a generar mucho conflicto el día de hoy en esta clase. ¿Qué clase vamos a estar viendo hoy? Cristología. Entonces, mis hermanos, antes de pasar a la clase, yo les quiero comentar algo, y es que estaba planificado no hay internet acá, Royal. Ok, bueno, no me está dando internet, pero ¿qué les iba a mostrar? La parcelación de clase, porque creo que ustedes ya conocían más o menos cuál iba a ser la dinámica de las clases. Para esta clase de Cristología, ustedes tenían asignado 2 clases, es decir, esta y la próxima iba a estar dándose Cristología, pero consideramos ciertamente 3 clases, 2 clases no van a ser suficientes para conocer y ver al Señor, que es el eje central de toda la Escritura. Pero consideramos pertinente el poder profundizar lo más que podamos, así que ya no van a ser 2 clases, sino 3 clases de Cristología. Es decir, esta y las 2 que siguen vamos a estar hablando de este tema. Consideramos que es importante, así que lo que les iba a mostrar es cómo quedaba la parcelación de clase, porque se corrió, según lo que me dijeron, hasta el 12 de octubre, algo así. Entonces luego de eso se le informará, porque todavía no está definida la fecha de grado. Entonces creo que es importante que ustedes sepan eso. Entonces vamos a tener ya no 2, sino 3 clases de Cristología. Ojalá fueran más, porque de verdad que muchas cosas aquí no vamos a poder estudiarlas como quisiéramos, pero lo importante es que podamos trabajar en el estudio de la palabra para conocer acerca de esto. Entonces, Cristología, creo que el nombre de esta clase ya nos informa de cuál va a ser el centro de estudio hoy o en estas clases. Creo que ustedes han venido estudiando la Trinidad, por ejemplo. ¿Qué tan fácil ha sido entender eso? ¿Qué tan posible es que la podamos comprender de manera completa en nuestras mentes? Complejo, ¿verdad? Digamos que parece que imposible. Realmente es la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a ver por lo menos lo que nos dice la Escritura y confiar y creer en lo que allí vemos. Y Cristo es la segunda persona de la Trinidad, así que vamos a hablar de Cristo, del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. Les menciono esas cosas porque algo muy interesante que quisiera comentarle, yo voy a estar comentándole y haciéndole algunas advertencias o sugerencias. Usted está estudiando teología sistemática. ¿Y qué pasa? Que en la teología hay mucha terminología que si usted no está leyendo y familiarizándose con ellos, si usted no sabe, escuchó una palabra, yo le recomiendo escríbala y lea, investigue qué quiere decir esa palabra. Porque en teología se usan muchas cosas. Yo voy a tratar de hacer lo menos posible usar esas terminologías, pero es imposible no usarlas para poder explicarles algunas cosas. Entonces considero importante esas observaciones, se las voy a ir mencionando. Entonces, por eso les mencioné esas 3 maneras de ver a Cristo. El Hijo de Dios o Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, respecto a nuestro Señor Jesucristo y Salvador, ¿qué persona de la Trinidad? La segunda persona. Claro está que la Escritura nos brinda un testimonio. ¿En el Nuevo Testamento solamente? No. En toda la amplitud de la Escritura nosotros vemos que la palabra de Dios nos habla acerca de Él. Así que no es Cristo aquel que aparece en el Nuevo Testamento. Aparece en toda la Escritura. Toda la Escritura da testimonio de la persona y la obra del Salvador. De hecho, ¿por qué decidimos ampliar a 3 clases esta clase? Porque Cristo, hermanos, es el eje central de toda la Escritura. Así que esto es lo que nosotros necesitamos entender, abrazar, profundizar.
Entonces, cristología no es cualquier cosa. Para nosotros, sobre todo como creyentes, nosotros necesitamos aprender y conocer cada vez más qué nos dice la Escritura acerca de Él, porque es el eje central de toda la Escritura. Claramente también la Escritura entonces nos presenta a Cristo como Dios, pero también a Cristo como hombre. Así que nos presenta la deidad de Cristo, pero también la humanidad de Cristo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha visto obligada a lo largo de toda la historia de tener que defender esas dos posiciones por igual, porque siempre han surgido ataques que son importantes nosotros tenerlos presentes, porque cada ataque de esos que eche abajo, ya sea la humanidad, o que intente echarlo abajo, ya sea la humanidad o la deidad de Cristo, va a atentar contra toda la Escritura. Si ustedes algún día empiezan a conversar, no sé, piensen en un judío. Con el judío usted va a estar de acuerdo de que hay un solo Dios, de que es solo Dios Jehová, de que hay un solo que fue el creador, pero en Cristo va a haber una diferencia completa. Con los testigos de Jehová, con el musulmán, con muchas otras religiones, con los mormones. Usted va a encontrar cosas que usted va a decir, pero hay cosas que creemos, pero en Cristo se cae todo lo demás con ellos. Entonces, ¿qué es importante que podamos considerar a la luz de esto? Hermanos, muchas de esas sectas, porque eso es lo que finalmente son, muchas de esas sectas han surgido del cristianismo, pero un pobre conocimiento acerca de Cristo, de cristología, terminó desviando a muchos de aquellos que algún día aparentemente seguían al Señor y empezaron a creer algo diferente, incluso a tener que transgiversar la Escritura y cambiar cosas de la Escritura, como el caso de los testigos de Jehová. Entonces fíjense cómo es importante entender esto. Lo que quiero llenarles es de expectativas aquí, a que consideren que esto no es algo a lo que usted simplemente viene aquí a decir, si hay un versículo que habla aquí. No, usted debe profundizar en su mente y en su corazón de acuerdo a estas verdades que podamos estar aquí viendo. Entonces es crucial, de hecho, poder conocer y comprender cómo nos presenta la Escritura a la segunda persona de la Trinidad. No es cualquier cosa, como les he dicho ya, es el eje central. ¿Qué es lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Quién menciona algún versículo por ahí? ¿Qué nos dice la Escritura de cuál es el fundamento de la iglesia? ¿O de quiénes? ¿O quiénes trajeron el fundamento para la iglesia? Los apóstoles, el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles? Según el Nuevo, Cristo. Así que toda la Escritura, punto sellado. Ya usted pasó por un curso de teología en donde usted cada clase usted decía, Levítico, nunca pensé yo que Levítico me estaba hablando acerca de Jesús y que apuntaba hacia allá. Así que esto es sumamente importante. Entonces, para nosotros caminar en una centralidad y no caminar en sectarismo, necesitamos un entendimiento profundo acerca de nuestro Salvador, acerca de la segunda persona de la Trinidad o de la Deidad. Entonces, para nosotros estudiar acerca de este Cristo, vamos a estar viendo 3 puntos. Hoy vamos a estar viendo el primero, de hecho. Vamos a estar viendo el Cristo preencarnado, el Cristo encarnado y el Cristo glorificado. Entonces, hoy nos vamos a estar enfocando ¿dónde? Cristo preencarnado, es decir, no ha nacido, pero vamos a estar viendo muchas cosas ahí. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo o qué puntos vamos a estar aquí analizando para caminar en este Cristo preencarnado? 1, la eternidad pasada de ese Cristo, o del Hijo de Dios, o de la segunda persona de la Trinidad. 2, el eterno Hijo de Dios. Ahorita vamos a ver la diferencia entre esas dos cosas. 3, las apariciones en el Antiguo Testamento. Ustedes las vieron en su guía como veterotestamentarias. Entonces alguno diría, ¿eso qué quiere decir ahí que veterotestamentaria? Está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y también las actividades que encontramos de ese Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces estamos hablando del Cristo preencarnado. Las profecías, que es el otro punto de aquí del Cristo preencarnado, yo no la voy a mencionar porque en su guía usted tiene toda esa lista. Y además que eso es como poder verlo, pero que ya usted vio en Teología y Biblia en el curso que ya realizó. Entonces usted tiene la guía que no es para que lo tenga ahí
Y cuando venga el testigo de Jehová se lo saco. No, profundice, lea en eso. Entonces eso es importante. Se ríen, se ríen. Entonces, la eternidad pasada. Recordando lo que ustedes ya estudiaron anteriormente, hay una clara, ¿cómo lo diría? Hay información desde la Escritura, no solo desde el Nuevo, sino desde el Antiguo Testamento, que nos da a nosotros distintas referencias en los escritores bíblicos, haciendo distinciones entre las personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros vemos cómo ellos describen distintas funciones de cada una de esas personas, describen atributos divinos a esas personas, ¿o no? Ya ustedes vieron gran parte de eso. Y como entonces estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, hay cosas que, hermanos, nosotros las vemos en la Escritura, pero en nuestra mente va a ser muy difícil que podamos decir, ya lo entiendo de manera lógica. No, hay cosas que no vamos a poder asimilar acerca de la segunda persona de la Trinidad. Así que aquí va una de las observaciones que les dije que iba a estar haciendo. Hermanos, nosotros en nuestra mente hay cosas que no vamos a lograr comprender, pero que las vemos claramente en la palabra de Dios. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Nosotros vemos distintas personas en la Trinidad, pero al mismo tiempo vemos en la Escritura una triunidad. Es decir, es la Trinidad, pero al mismo tiempo que es un solo y único Dios. Así que tres personas distintas, pero es un mismo y único Dios. Es decir, por eso les hablo de triunidad. Fíjense cómo la Escritura nos describe como relaciones entre esas personas de la Trinidad. Y por ejemplo, nosotros vemos en Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. ¿Qué dice de la relación entre el Padre y el Hijo? Dice que una persona divina, estamos hablando de la Trinidad, empieza a mirarlo así, en esos términos. Una persona divina en la Trinidad ama a otra persona de la Trinidad. Ahora, no solo eso, también vemos que una persona de la Trinidad mora en otra. Vamos a ver Juan 14:10. Otra observación, hermano. Quiero que me esté prestando mucha atención, porque yo le voy mostrando cosas y textos bíblicos. Y seguramente esto no es tan fácil a veces como de asimilarlo enseguida. De hecho, por eso las 3 clases, como para que puedan masticar algunas cosas. Así que présteme atención como para que después no quede ahí un poquito desubicado. Entonces, miren lo que dice Juan 14:10-11. Dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre qué? En mí. Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que ¿qué? Que mora en mí. Entonces vemos aquí como también una persona de la Trinidad mora en otra. Explíquenme eso, cómo mi mente lógica lo puede asimilar. Pero lo dice la Escritura. Entonces vemos aquí esa triunidad también. Vemos cómo también una persona divina sufre por otra. Miren lo que dice Zacarías 13:7. Dice, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Y dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. Entonces vemos aquí cómo está expresando acerca de el pastor, y todos aquí ya relacionamos quién es el pastor y a quién es el pastor que va a ser herido. Pero cómo lo está viendo también aquí el Señor. Está también viendo el sufrimiento del pastor, es decir, una persona de la Trinidad o de la divinidad está mostrando lo que siente acerca del sufrimiento o sufre por otra. También vemos que una persona de la Trinidad o de la Triunidad conoce a otra. Miren lo que dice Mateo 11. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me han sido entregadas, ¿por quién? Por mi Padre. Y nadie que conoce al Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino
el Hijo y aquel a quien el Hijo se los quiera revelar. Entonces, miren la relación. Una persona de la Trinidad con otra. ¿Qué dice? Que se conocen. Entonces vemos esa relación de dos personas diferentes, pero al mismo tiempo que viven en una unidad. Seguimos viendo también cómo también se dirige una persona de la Trinidad a otra. Mira lo que dice Hebreos 1:8. Dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí se está dirigiendo una deidad o una persona de la deidad a otra. Entonces, seguimos viendo ahí una relación. ¿Es sencillo de comprenderlo? ¿Cómo son tres y al mismo tiempo uno? No es sencillo, no es fácil, pero no nosotros lo estamos viendo ¿dónde? En la palabra de Dios. Así que seguimos viendo esa trinidad. Miren también que dice la Escritura, o nos muestra la Escritura, cómo hay una persona de la Trinidad hablando de otra. Miren lo que dice Lucas 3:22. Dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Una persona de la Trinidad hablando de otra. Entonces vemos dos personas. De hecho, en este versículo, yo me imagino que ustedes lo vieron ya también, cuando estuvieron estudiando la Trinidad, vemos los tres aquí en este pasaje. Vemos también cómo una persona de la Trinidad glorifica a otra. Miren lo que dice Juan 17:5. Dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ahorita vamos a volver a este versículo, pero fíjense cómo hay una persona de la Trinidad que glorifica a otra. Entonces seguimos viendo personas diferentes, pero estamos hablando de una triunidad, no que son tres dioses. Ahorita van a ver el por qué mostrar todas estas cosas. Entonces, mis hermanos, podríamos ver muchas otras cosas en cuanto a la relación de una persona de la Trinidad con otra, pero lo que yo quiero que ustedes vean aquí es cómo hace parte el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, de esa triunidad. ¿Y por qué vamos a ir allá? ¿O por qué estamos hablando de esto? Porque para nosotros, recuerden que qué punto estamos de cristología, preencarnación. Es decir, que no estamos hablando de cuando Jesús o el Hijo de Dios se encarnó, sino estamos hablando de la preencarnación. Y una de las cosas que normalmente sucede es, ¿Cristo es el Hijo de Dios o apenas salió aquí otro Dios o ya existía antes? Entonces, todos estos pasajes nos ayudan a ver de que si hay una unidad, quiere decir que Jesús o Cristo o el Hijo de Dios ya ha existido siempre o apenas nació cuando nació en Belén o vino a existencia en ese momento. No, entonces estas cosas nos van a dar ya como la preparación para entender otras cosas más porque estamos hablando de la preexistencia. Entonces, vamos a hablar del Cristo preencarnado. ¿Qué clase de existencia tuvo Cristo antes de su encarnación? Eso es importante. Entonces, la segunda persona de la Trinidad residía en el cielo antes de venir a la tierra. Nosotros conocemos el pasaje famoso en diciembre bastante que se usa. Lucas nos habla de manera muy detallada cuando Cristo se encarnó, pero al final eso que nos muestra, ¿dónde estaba Cristo antes de que se encarnara? ¿De dónde vino? Fíjense que tenemos un pasaje como Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué hizo por amor el Padre? ¿Dio a quién? A su Hijo. Es decir que entonces estaba con el Padre en el cielo y ¿qué hace el Padre? Lo dio. Entonces vemos la preexistencia del Señor ahí antes. Fíjense que no solamente en el capítulo 16 Juan nos habla de esto, sino también en el versículo 31. Miren lo que dice. El que procede de arriba, ese Juan 3:31, está por encima de todos. ¿De quién está hablando allí? De él mismo, es decir, Cristo. ¿Dónde entonces moraba Cristo antes de encarnarse? Estamos hablando de la preexistencia
del Señor. Entonces vemos a la segunda persona de la Trinidad que residía en el cielo y vino a la tierra. Estas cosas finalmente, ¿qué muestran? Que la encarnación del Hijo es el momento en el que vino la existencia del Hijo o que ya existía el Hijo. Esto es lo que muestra o lo que pone en evidencia es que el Hijo ya existía. Otro punto para nosotros también considerar a la luz de la Escritura de la preexistencia de Cristo es que la segunda persona de la Trinidad existió antes de la creación del universo. ¿Conoce usted algún pasaje que mencione cómo Cristo fue el creador? ¿Cómo? Hagamos al hombre. También, ¿algún otro así del Nuevo Testamento? En el principio, ¿qué? Era el verbo. O sea, tenemos muchos. De hecho, yo se los voy a estar presentando porque nos van a servir también a nosotros de plataforma para seguir avanzando en el estudio de la segunda persona de la Trinidad. Y miren lo que dice Juan 1:3. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de ¿quién? ¿Y ese él quién es? ¿A quién se está refiriendo ahí Juan? Al verbo, a Jesús, a Cristo. Así que, ¿cómo está definiendo aquí Juan a la segunda persona de la Trinidad o al Hijo de Dios? ¿Cómo qué? Como creador. Él dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, sin Cristo no existiéramos y no existiera nada de esto. Entonces, estamos viendo aquí a la segunda persona de la Trinidad existiendo antes de la creación del universo. También tenemos 1 Corintios 8, miren lo que dice. Del versículo 6. Dice, pero para nosotros hay ¿qué? Un solo Dios, el Padre, de quien proceden ¿cuántas? Todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él, ¿qué pasó? Existimos nosotros. Así que ahora vemos aquí a Pablo. ¿Cómo está describiendo, definiendo Pablo a la segunda persona de la Trinidad? ¿Cómo qué? Como creador. Entonces, el creador creó todas las cosas. Colosenses, seguramente un pasaje famoso para muchos de nosotros. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de ¿quién? De Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, fíjense cómo lo está colocando la Escritura. El Creador creó todas las cosas. ¿Y quién es ese Creador? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Hebreos también. Estos pasajes van a ser claves para esta noche. Hebreos 1, 2. Miren lo que dice, y también el versículo 10. Dice, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también, ¿qué cosa? El universo. Es decir, todo lo que existe, hermano, creado por ¿quién? Por Cristo. Y miren lo que dice el versículo 10 también de Hebreos 1. Dice, también tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y quiero que sepan que aquí el autor de Hebreos está hablando acerca de Cristo. Es decir, que entonces, ¿quién creó todo? Cristo. Entonces, como les decía, la segunda persona de la Trinidad existió antes de la creación del universo. Ahora yo les pregunto algo. Si Cristo no creó todas las cosas, o si Él fue el creador, ¿quién existió primero? El creador. Se necesitaba primero del creador para que pudiera crear todas las cosas. Es decir, que ¿cuándo existía Él? Antes de que todo viniera a existencia. Y eso es importante para nosotros. Cuando nosotros decimos de que Jesucristo es creador, podemos decir también de que el Padre es creador y que el Espíritu también es creador porque Dios es uno solo. Así es. Es uno solo, pero la Escritura nos define al Hijo como el creador. Creo que abunda en el Nuevo Testamento la descripción apuntando al Hijo de Dios como el creador.
Entonces, nosotros podemos decir aquí, Cristo entonces, ¿qué es? ¿Dios o es una persona? ¿Es humano y es Dios? ¿O es solo Dios o es solo humano? Por lo menos hasta ahora estamos viéndolo como Dios. Es Dios, el creador. ¿A quién se le atribuye eso en la Escritura? Al Señor, a Dios solamente. Entonces, miren lo que dice también, ahorita estuvimos allí, pero vamos a verlo nuevamente. Juan 17:5. Dice, y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía cuando. Antes de que el mundo existiera. Piensen en que estamos estudiando el Cristo preencarnado. Que estamos hablando de él, de que existía antes de que todo fuera creado. Él no vino a existencia cuando nació encarnándose. No, ya él existía antes de todas las cosas y poseía gloria antes de haber creado todo. Así que esto es importante para nosotros. En ese mismo tiempo, de hecho, en el que Cristo existía de manera preencarnada, experimentó el amor de la primera persona de la Trinidad. Miren lo que dice el versículo 24 de este mismo capítulo 17. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean que mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor en esa preexistencia experimentó el amor de la primera persona de la Trinidad. Nos sigue hablando de Jesús como Dios, nos sigue hablando de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Otra cosa importante es que la segunda persona de la Trinidad es eterna en su naturaleza y su existencia. Entonces, la segunda persona de la Trinidad es eterna en su naturaleza y su existencia. Y ustedes mencionaban un versículo que es el más básico y fundamental para esta afirmación. Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Y el verbo qué era? Dios. ¿Qué nos muestra eso acerca de la segunda persona de la Trinidad? Que era Dios. Que entonces, y si Él existía en la eternidad pasada, Él ha sido siempre ¿qué? Eterno en su naturaleza y esencia. Entonces, esa es la declaración bíblica, creo yo, más clara al respecto. Pero en la carta a los Hebreos, en ese mismo pasaje que ahorita mismo veíamos, se nos presenta a nosotros un contraste entre las cosas finitas de este mundo y la eternidad del Señor. Es decir, de la creación finita y del Hijo de Dios eterno. Miren lo que dice aquí en Hebreos, versículo 10 al 12. Dice, también tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Qué habla acerca de Dios y qué habla acerca de la creación ahí? ¿Qué habla acerca de Cristo y qué habla acerca de la creación? ¿Cómo es Cristo? En el principio, es decir, desde la eternidad pasada. ¿Y qué dice acerca de la creación? No es eterna. Vino un día de existencia por Él. Dice, ellos perecerán. Pero tú ¿qué? Permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados. Pero tú eres ¿qué? El mismo. Y tus años no tendrán fin. Entonces si vemos el contraste. La creación finita, pero Él eterno. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, como ya les dije, es eterna en su naturaleza y su existencia. Isaías le da títulos como poderoso Dios y Padre eterno, pero también en ese pasaje famoso de Isaías 9:6 se nos presenta como la segunda persona de la Trinidad, no solo al encarnarse, no solamente consistía en que iban a ser un niño, sino en que se estaba concediendo un hijo. Y vamos a verlo un momentico, que creo que lo que dice el texto nos va a ayudar a verlo un poco más. Dice, porque un niño nos ha nacido. Diríamos, pero es un niño. ¿Qué tiene de wow que un niño nazca? Sí, es un milagro y es algo hermoso. Pero es solamente el nacimiento de un niño, la encarnación de Jesús. Miren lo que dice, un hijo
Y tiene la H mayúscula. Un hijo nos ha sido dado. Es decir, no fue cualquier cosa lo que vino. Tal vez Isaías aquí no alcanzaba a imaginar lo que estaba describiendo, pero se nos dice, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable consejero. Dios, ¿qué? Poderoso. ¿Hablando de quién? De la segunda persona de la Trinidad. Padre, ¿qué? Eterno. Príncipe de paz. Entonces, no fue cualquier persona en la encarnación, no fue cualquier niño el que nació. Dios poderoso, Padre eterno. Entonces, la segunda persona de la Trinidad es eterna en su naturaleza y su existencia. Ahora, existe una dificultad aquí en cuanto a la preexistencia de Cristo, porque ha surgido la inquietud en los años de la iglesia de en qué momento, porque pensemos en que ya existía. Creo que ya hasta ahora podríamos decir, claro, existía o no existía antes de la creación de todas las cosas. Existía. Ya hemos tenido con esos poquitos versículos suficiente evidencia para ver de que el Hijo existía antes, incluso de la fundación del universo. Pero ¿desde cuándo fue el Hijo? ¿Fue siempre el Hijo? ¿O vino a ser el Hijo cuando se encarnó? Y esto es una discusión que podríamos decir un poco sin sentido, pero que es importante que nosotros tengamos claridad de cómo verla, porque tiene un pasaje que normalmente hace que esa inquietud surja como válida, pero también como peligrosa. Que miren lo que dice Hebreos 1:5. Dice, versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Algunos que dicen entonces que hubo un espacio en el tiempo en el que vino a existencia el Hijo. Y pueden salir de aquí cuestionamientos de, entonces, ¿es Dios? ¿No es Dios? Porque si es Hijo, por un lado, si es Hijo, muchos como lo ven como si el pasaje estuviera mostrándonos aquí a alguien subordinado, es decir, que entonces no es Dios. Y al mismo tiempo como que también antes no estaba y ahora sí vino a estar. Pero tenemos un pasaje aquí, de hecho aquí lo que está haciendo el autor de Hebreos es citando el Salmo 2. Es decir, que esta no es la única porción de la Escritura en donde está esa expresión. Pero nosotros, ¿cómo podemos verlo? Uno, hay varias cosas aquí, mis hermanos, y es que el pasaje no pretende mostrarnos aquí el momento en el que vino la existencia el Hijo. De eso no es lo que nos está hablando el pasaje. No nos está hablando en sentido literal, sino figurado. Mas lo que sí nos pretende mostrar aquí el texto es que el Hijo fue engendrado. Y esto se conecta y se puede entender un poco más cuando vemos pasajes como Juan 1:18, 3:16, que habla del unigénito, el monogénes, es decir, el único en su especie, el que sí es de Dios. Entonces aquí el ser engendrado no es el que simplemente nació. Aquí lo que está diciendo es que comparte la esencia del Padre. Entonces no es que en un momento vino a la existencia el Hijo. Y fíjense cómo aquí pareciera ser algo como que sencillo y para qué meternos hacia allá. Pero como estamos estudiando teología sistemática y profundizando un poco más, de hecho usted va a encontrar discusiones teológicas acerca de esto. Pero creo que por lo menos con esto básico podríamos nosotros ya interpretar un poco mejor esa parte. Pero no es una discusión sencilla, yo estoy tratando de ser como simple en ese sentido aquí, para que no nos vayamos enredados para la casa. En teología, de hecho, algunos hablan de la filiación eterna, es decir, que aquí no está hablando acerca de el momento en que ya el Hijo nació, sino que ha existido siempre, porque Él viene de Dios. Y ya vimos pasajes, y ahora aquí cobra sentido el por qué estamos viendo ahorita tantos pasajes viendo la Trinidad en personas, pero también en la triunidad. Porque si nosotros no vemos esto, vamos a decir aquí, ¿pero qué pasa con el Hijo? Pero ya vimos allá que aunque son personas, tres personas diferentes, es un solo Dios. Y si el Hijo es uno solo con ese Dios, entonces Él es Dios. Porque si nosotros de aquí empezamos a decir,
pero es que hubo un momento en que vino, entonces Él no estuvo antes de la creación, Él fue un elemento creado. Aún alguno podría decir, Él fue creado antes del resto de la creación, pero no ha sido así, hermanos. Ya por eso vimos también antes de que hay una preexistencia, de cómo la Escritura, ahorita veíamos Isaías, y cómo define Isaías a la segunda persona de la Trinidad, Padre eterno. Así que yo no sé si los estoy enredando o estoy siendo claro aquí con esta postura. Pero es importante para nosotros entenderla. Si alguno no la ha entendido, dígame. Usted en la guía y vio un pedazo que decía la eternidad del Hijo. Tal vez dijo, esto aquí un poco complicado. Y aún en la guía está explicado de una manera un poco sencilla. Pero es importante, es vital. Porque de aquí se apoyan muchos para mostrar al Hijo o a la segunda persona de la Trinidad, no como Dios, sino como parte de la creación. Entonces es crucial que nosotros veamos esto. Y lo dice la Escritura, ahora es legítimo. Hay un versículo que dice eso, cómo debemos ver eso, y lo cierto es que no es tan sencillo. No es tan sencillo porque está hablando de engendrado, pero aquí el engendrado de hecho está diciendo, viene de Dios. Y por eso les digo, la manera en que podemos nosotros quizás verlo más es a la luz del contexto bíblico, y Juan nos habla del unigénito, del monogénesis. Y creo que eso es lo que nos ayuda a tener claridad sobre lo que no es tan claro. Entonces ese pasaje a nosotros nos ilumina. Y por otro lado, este texto entonces no busca como poner en una categoría por debajo a Cristo. Y algunas sectas, a la luz de este pasaje, así lo colocan. Pero por eso vimos ahorita todo lo que vimos. Ya usted viene no, eso no es así. Entonces, bien, ¿por qué nosotros estudiamos esos versículos ahorita? Varios. Entonces, mis hermanos, con esto nosotros podríamos decir que el término Hijo de Dios no busca subcategorizar a Cristo como si fuera menos que Dios Padre, sino que lo que busca mostrar es cómo Cristo es igual al Padre, engendrado. Eso es lo que pretende aquí mostrarnos el texto. Entonces, ni este pasaje de Hebreos ni Salmos buscan a nosotros mostrarnos el momento en que hubo un momento en que Jesús vino a la existencia, porque Él no existía de ninguna manera. Y como usted lo vio en la guía también, en teología, como para hacer fácil el entender esta discusión o esta interpretación, algunos hablan de la generación eterna. Entonces, nosotros podemos ver lo que dice la Escritura, pero tampoco podemos decir, a la final eso, ¿cómo es que se da? ¿Cómo es que el Hijo ayer era el Hijo? ¿Y cómo ahora vino el Hijo? ¿Cuándo fue el Hijo? El Hijo siempre ha existido. Para nosotros eso es lo importante. Y ese pasaje no pretende decirnos, Él es parte de la creación, de ninguna manera. Eso es lo importante para nosotros aquí, entender ese concepto. Porque no busca quitar, sino afirmar la divinidad de Jesús. Me habían dicho que break a las 7. Algo así, 7:30. Ok. Entonces, apariciones veterotestamentarias o apariciones en el Antiguo Testamento de la segunda persona de la Trinidad. Y aquí tenemos que definir algo importante para nosotros, y es teofanía. ¿Qué es eso? Una teofanía es ese fenómeno conocido como una aparición de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y qué vemos en esa teofanía normalmente? Para poder decir, aquí hay una teofanía. Implica la presencia de Dios, como por ejemplo cuando vemos Éxodo 19 del Señor en el Sinaí hablándole a Moisés, más adelante al pueblo de Israel, dice que ahí está la voz de trueno, todas estas cosas, está la presencia del Señor. Y como también ya nosotros, seguramente usted lo vio en alguna parte, en el estudio de Biblia y teología, en los otros ejemplos en donde se manifiesta esa aparición divina pero misteriosa del ángel de Jehová, famoso ángel de Jehová. Miremos algunos de esos ejemplos del ángel de Jehová. Entonces vamos a ver Génesis 16. Aquí tenemos en el escenario a Sarai y Agar. Agar es la mujer que al final se va, ¿se acuerdan? Y luego, ¿qué le pasa mientras ella está por allá con su hijo? ¿Quién se aparece?
el ángel de Jehová. Miren lo que dice versículo 7. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Le dijo, ¿quién? El ángel del Señor. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo, además, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había ¿qué? Hablado. ¿Quién escribe este texto? Agar. Moisés. Y Moisés, otra persona que no estuvo en ese escenario, dice que ahí estuvo ¿quién? El ángel de Jehová. ¿Y cómo describe? ¿Qué acciones hace aquí ese ángel de Jehová? ¿Cómo quién habla? Como Dios. Es decir, ¿qué característica tiene aquí el ángel que no es un ángel? Y ahí el artículo importa porque es el ángel de Jehová. Pero está dándole características. Es decir, Moisés está hablando aquí de que el Señor se le apareció a Agar. Entonces, este mismo personaje, Moisés, miren lo que dice en Éxodo, porque ¿quién escribió Éxodo? Moisés. ¿Qué pasó aquí? Dice, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de ¿quién? De Dios. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 2, y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. ¿Y qué dice el versículo 4? Entonces habían dos. ¿Quién era el que estaba en la zarza? Según el versículo 2, el ángel del Señor. Pero ahora dice que el ángel del Señor lo vio, pero ¿cómo lo describe? El Señor vio que Moisés se acercaba para mirar. ¿Y qué hizo? Callado, se habló una vez más. Vemos aquí al ángel del Señor hablando. Dice, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo otra vez, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? Dios. Y dice el versículo 6, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar al ángel de Jehová. ¿Son dos o son uno solo? Uno solo. Si vamos a Jueces, y yo sé que usted conoce otros pasajes del ángel de Jehová, pero en Jueces ya hay otro autor, que de hecho no sabemos exactamente quién fue el autor de Jueces. Pero allá a Gedeón se le aparece nuevamente el ángel de Jehová y le habla y da instrucciones nuevamente. De hecho, es adorado aquí y también allá, como también con Agar. Es decir, que recibe adoración. Cuando hay apariciones de otros ángeles o de ángeles, normalmente que, por ejemplo, Juan en Apocalipsis que va a adorar a un ángel y que le dice el ángel, espérate, arriba yo soy, ¿quién soy yo para que me adores? Pero el ángel de Jehová recibe adoración. Entonces, siendo el Dios celoso, que él mismo habla de su celo en la Escritura por su gloria, ¿qué habría hecho aquí? Entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? Entonces vemos aquí apariciones, es decir, teofanías aquí por medio del ángel de Jehová. Y fíjense algo importante, que en cada una de esas apariciones se revela algo sobre Dios. Es decir, si usted detalladamente va a estos pasajes del ángel de Jehová en su casa, usted va a ver ahí cómo se muestra algo de
atributos del Señor, no de manera perfectas, pero sí nos deja ver luces ahí de que hay características aquí en el ángel de Jehová que solamente tiene Dios. También vemos aquí a el Señor, el ángel de Jehová, revelando su voluntad a aquellos a los que les está hablando. Es decir, Él está trayendo su palabra de alguna manera. También recibe adoración, como ya les dije. Ahora, entonces, acerca de estas apariciones temporales, visibles y audibles asociadas al ángel de Jehová, que también esta palabra se traduce mejor como mensajero, más que como ángel. Así que aquí es el mensajero de Jehová, son una teofanía. Consideren algo. ¿Qué nos dice Juan de cómo es que el Padre se revela? ¿Qué nos dice Juan en su evangelio? Vamos a ir allá. Yo quiero que usted llegue a esa conclusión usted mismo. Mire lo que dice Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Piensen entonces en algo. Si el Padre nunca se ha revelado, entonces el ángel de Jehová que se vio en el Antiguo Testamento, ¿quién era? Según lo que dice Juan aquí. ¿Quién es el que ha revelado al Padre siempre? Cristo. Entonces, ¿qué vemos allá? Podríamos decir una cristofanía. Es posible. Hermanos, yo creo que allá estamos viendo es al mismo Jesús preencarnado. Porque aquí nos está diciendo que el único, y aquí la palabra que dice ahí de que Él lo ha dado a conocer, es la palabra donde viene exégesis. Es decir, que lo que dice aquí originalmente, literalmente, Juan, es que Cristo es quien exegetó al Padre. Entonces, si lo que estamos viendo allá en el Antiguo Testamento es una manifestación de Dios, audible, visible, ¿quién es ese? Cristo. Si nos vamos a apoyar en lo que dice aquí Juan, entonces ese es Cristo, porque Él es el único que da a conocer al Padre, a la primera persona de la Trinidad. Entonces allá lo que estamos viendo es a Cristo. Otra cosa importante son las actividades. Las actividades que nosotros vemos en el Antiguo Testamento de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, vemos la creación. ¿Vemos o no vemos eso? Creo que ahorita vimos bastante pasajes y textos que nos dejaban ver de que Él ha tenido una función fundamental en el Antiguo Testamento, porque a pesar de que vimos varios pasajes del Nuevo, nos está hablando de antes de que todo viniera a existencia, ¿quién fue el que creó todo? Él. Así que lo vemos a Él en distintos pasajes como la persona de la deidad que es distinguido como el creador. A pesar de que en Génesis dice de que Dios creó todas las cosas, tenemos allá en el Nuevo Testamento que dice que Él, por medio de Él, que sin Él, de hecho, no fue creado nada entonces. Es decir, que todo lo que existe fue creado por Él. Entonces, indiscutiblemente, yo creo que ya tenemos argumentos para poder ver a Cristo en las actividades preencarnadas en la creación. Aunque vimos esos textos en el Nuevo Testamento, nos está hablando del pasado, es decir, de la preencarnación de Cristo en su función como creador. ¿Sí? Estamos ahí viendo, hermanos, algunos están un poquito ahí. Otra cosa importante es la providencia que nosotros vemos en Cristo. Les pregunto algo. ¿Por medio de quién vemos nosotros la providencia del amor y la bondad de Dios? ¿Dónde dice eso? ¿Cómo? En esto conocemos el amor. ¿Qué otro pasaje? Juan 3:16. Juan nos presenta muchos versículos mostrándonos eso, pero no solo Juan. Pero bueno, antes de llegar allá, vemos en Génesis 1:26, alguno de ustedes ahorita lo mencionaba cuando dice, hagamos al hombre
vemos allí a Cristo junto con las otras dos personas de la Trinidad trabajando o caminando en pos del plan de la creación. Pero recuerden que el plan no fue un plan B después, la redención. Siempre el plan fue completo. No solamente creación, sino redención para la gloria del Hijo. Es decir que Cristo también, preencarnado, providencialmente trabajó en ese plan de redención. No solamente cuando ya se encarnó y fue a la cruz y luego resucitó, no, ya desde acá. Porque Él trabajó en el momento de crear. También vemos nosotros en Daniel, vamos a ir allá un momentico. Daniel 2:31. Es lo que dice. Usted, oh rey, tuvo una visión en la que había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de usted y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata y su vientre y muslos de bronce. Yo creo que usted más o menos se está ubicando aquí en cuál es este suceso. Miren lo que dice acá. Versículo 44. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos. Y él permanecerá, ¿qué? Para siempre. Entonces, este pasaje habla del Hijo de Dios como el Mesías que actúa de forma personal para intervenir en la historia y establecer su reino. ¿Sí lo vemos? Allí, de hecho, es lo que vamos a encontrar en Apocalipsis también. Vamos a ir un momentico allá. Es lo que dice Apocalipsis 11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, estos textos, hermanos, hablan del Hijo de Dios como el Mesías. Nuevamente les voy a repetir, que de forma personal interviene en la historia de la humanidad para establecer su reino. Es decir, que trabaja. Aquí vemos nuevamente la providencia del Señor. Y ahora voy a ir a otro pasaje famoso para poder ahondar en lo que ahorita hablábamos de la providencia del Señor. La providencia de la bondad del Señor. Ustedes se saben este salmo, creo. ¿Qué dice? Vamos a leerlo juntos. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué providencia vemos aquí? En el Nuevo Testamento, ¿a quién se refiere que es el pastor? A Cristo. Entonces, ¿cómo trabaja Cristo en la providencia de la bondad del Señor, según este salmo y según lo que dice el Nuevo Testamento? ¿Quién es ese pastor? ¿Por qué podemos decir nosotros lo que dice aquí? Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no tememos a la muerte? ¿O por qué no deberíamos temer a la muerte?
Porque si Él es mi pastor, aún de la muerte, ¿quién? Cristo, nuestro pastor. El buen pastor, dice Juan, de una manera hermosa. Así que Cristo, hermanos, aquí en este salmo, y como lo vemos descrito como pastor en el Nuevo Testamento, nos habla de la providencia, de la bondad de Dios en Cristo. Voy a aprovechar para hacer un paréntesis y saber si tienen alguna pregunta, inquietud o comentario. Si no, vamos entonces a parar unos minuticos, que algunos están ahí como batallando. No sé si me están llamando, no sé si están tomando nota. Entonces vamos a tener 15 minuticos ahí de break, hermanos.
Comentar entre ustedes. Carlito que siempre pregunta, pero hoy no ha querido preguntar. Ahora sí, lo que le estaba diciendo allá afuera era que este es un tema es sencillo, pero a la vez complicado. No es fácil digerir, como decía aquí ya el hermano Luis. Y si uno se pone a pensar y a creer cosas que de pronto no están bien, se le va a estallar uno la cabeza. Entonces, de verdad que lo importante es tener claro de que Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Cristo es 100% hombre y 100% Dios, y por eso debe de bastarnos para colocar nuestra fe en él. Amén, hermano. Okay. Algunos los veo ahí como Bullying, haciendo bullying, pastor. con ganas de preguntar, pero no sé por qué no preguntan. Está tan complicado que todavía no armo la pregunta. Entonces no pregunten. Enredada después a aire. Pues hermanos, si es de la Trinidad, nuestra mente de manera lógica no lo va a entender. No lo va a poder entender. Así que no lo intente hacer porque no va a poder. Nuestras mentes son limitadas, son finitas, pero lo cierto es que lo vemos o no lo vemos en la Escritura. Podemos creerlo, podemos confiar porque que es así porque lo dice la Escritura. Entonces, tal vez ni siquiera cuando estemos allá con el Señor, puede que sí, puede que tampoco. Pero eso lo que nos muestra es que al final nosotros somos creación y no el creador. Así que sus pensamientos no podemos entenderlos, no podemos. Pero podemos confiar en que lo que dice la Escritura es eso. Porque eso es lo importante. Y ver cómo el que se nos dio como hijo no fue cualquier persona. Fue el mismo Dios dándose. Y no vamos a entender, como también en algunas clases seguramente ustedes lo vieron, cómo ahí en la cruz esa Trinidad se rompió. El Hijo diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Siendo Él también el mismo Dios. Por el Padre ver el pecado de nosotros allí. Entonces nuestro pecado causó aún en ese momento la separación de la Trinidad. Pero fue necesario, fue el único medio para nosotros ser rescatados de las llamas del infierno. Entonces creo que si la inquietud es esa, de cómo entender mejor la Trinidad, no hay la capacidad. Usted recuerda cuando, tal vez algunos, no todos, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio que empezó a entrar la materia de la computación, no sé cómo se llamaba en ese momento, y los computadores, ¿cómo era? Informática, ¿cómo eran los computadores? Muy diferentes a los de ahora, el disquete. Entonces, imagínense tratando yo de cuadrar un disquete con este computador. Eso se daña, no puede, no tiene esa capacidad. Así mismo somos nosotros, somos un disquete que no tiene la capacidad para entender el disco duro del Señor. Solo Él. Solo Él. Y esto por eso lo hace diferente a nosotros. Es Dios, nosotros no somos Dios. Nosotros queremos serlo, que nosotros queremos saberlo, pero no, el único omnisciente es Él. Él es el único. El problema es que nosotros sí queremos ser omniscientes y saber todo. No podemos. No hay manera. ¿Cómo debemos responder a eso? Por medio de la fe. Humillándonos, a decir: solo tú eres Dios, yo no te comprendo. Lo único que sé es que tú decidiste amarme al punto que diste a tu Hijo, al unigénito, aquel que fue el ángel de Jehová, que un día le habló a Moisés en la zarza, fue a la cruz por mí. ¿Por qué lo hiciste? No lo entendemos. Estas son de las cosas que debemos nosotros más bien como meditar. Pero no, yo quiero saber cómo es que es la Trinidad. Ninguno de nosotros. Y yo no voy a hacer el intento de que usted lo entienda, porque no tengo ni siquiera yo la capacidad de mostrarse. Porque yo tampoco lo entiendo, esa es la realidad. Pero la Escritura me muestra a mí que hay 3 personas diferentes. Y vimos ahorita varios versículos, ¿o no? Pero hay una triunidad. No son 3 dioses. Y eso es lo importante. Entonces, vimos ya las apariciones veterotestamentarias, estábamos en las actividades.
veterotestamentarias, ¿qué actividades vimos ya del Cristo preencarnado? La creación, Él como creador. De hecho, hubo un pasaje que no alcancé a mencionar, pero el verbo. Lo mencionamos ahorita, pero no ahorita que estábamos ya viendo las actividades del Cristo preencarnado. Cuando se habla del verbo, es decir, la palabra por medio de la cual todo fue creado. Vimos la providencia, ¿verdad? También. Cómo Él viene a trabajar en pos de la redención, de la creación y también su providencia, porque en Él nosotros vemos la bondad del Señor. Ahorita algunos de ustedes mencionaban un pasaje, en esto conocemos el amor. ¿En quién? La segunda persona de la Trinidad. El buen pastor, vimos ya ese ejemplo. Y del Salmo. Usted puede ese Salmo verlo de una manera quizás diferente al ver cómo la segunda persona de la Trinidad está ahí representada para nosotros como el buen pastor. Y bueno, otro punto importante en cuanto a la actividad de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento es la revelación. Ahorita piensen en las apariciones misteriosas del ángel de Jehová. ¿Qué hacía el ángel de Jehová? ¿Hablaba o no hablaba? ¿Daba instrucciones o no daba instrucciones? Y no solo el ángel de Jehová. Yo les mencionaba el ejemplo de esa manifestación de la presencia de Dios hablando en el Sinaí a Moisés, trayendo los mandamientos, trayendo la ley. Entonces, ¿juega o no juega un papel importante la segunda persona de la Trinidad en cuanto a la revelación? Claro, porque vemos que Él es el que habla y Él es el que trae también la fuente de la revelación para nosotros, que es ¿cuál? La palabra. Entonces, no es cualquier cosa. Fíjense que dice, como texto clave para nosotros, 2 Timoteo 3:16, usted se lo sabe seguramente. ¿Qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, es inspirada, es exhalada. Y dice ese pasaje que toda es exhalada por Dios y útil. Entonces, en ese texto nosotros podemos ver que son los escritores o es la escritura la que tiene esa connotación de inspirada y de ser útil. No los autores, sino ¿quién? La escritura. Y recuerden lo que dice Juan, el verbo. Así que en el caso de la segunda persona de la deidad tiene un papel importante en ese sentido. Nosotros vimos esas teofanías ya, en donde Él habla, ahí se revela la voluntad del Señor, se revela la palabra del Señor, pero también la misma Escritura a nosotros nos confirma que el Padre envió su palabra por medio de ¿quién? De la segunda persona de la Trinidad. Mire lo que dice el Evangelio de Juan. Juan 12:49. Miren lo que dice. Porque yo no hablo de mi propia cuenta. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Nosotros tenemos muchas expresiones aquí en Juan acerca de él mismo Jesús diciendo, yo no hablo de mi propia cuenta. Yo vine a decir lo que el Padre me dio para decirles. Normalmente yo uso este texto en las clases de predicación, porque si el mismo Cristo se limitó a decir justo lo que el Padre le dijo, siempre les digo, ¿cómo nosotros tomarnos el atrevimiento de decir más o menos de lo que Él dijo? Pero Juan a nosotros nos presenta al Señor diciendo que Él fue entonces pieza clave de la revelación que nosotros tenemos hoy, que es su palabra. Mire lo que dice también en el capítulo 14, versículo 10. Dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Pero fíjense cómo aquí la segunda persona de la Trinidad, una vez más, juega un papel importante para la revelación. Recuerden que estamos hablando de la revelación.
Y miren lo que dice también en el capítulo 17, versículo 6 al 8. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido todo lo que me has dado, que todo lo que me has dado viene ¿de qué? De ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú enviaste. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, un papel importante para traer la revelación. Entonces, es la segunda persona de la Trinidad, es decir, Cristo, quien también interviene a lo largo de la historia de la humanidad para traer la revelación del Padre. Lo vimos en las teofanías, lo vimos hablando, lo vimos dando la ley, y lo vemos aquí también, el mismo Jesús diciendo, yo traigo la palabra que viene ¿de quién? Del Padre. Así que el Hijo de Dios es importante en cuanto a eso. Otra actividad importante que nosotros vemos veterotestamentaria del Hijo de Dios es el juicio. ¿De qué manera vemos el juicio? En el Antiguo Testamento, como actividad que practica el Hijo o la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién me recuerda un pasaje? Esta va a ser como quien dice una verdad que usted mismo entre todos aquí vamos a contestar. Yo no le voy a presentar textos bíblicos. Pero ¿quién recuerda cómo el Hijo en el Antiguo Testamento tiene como actividad traer juicio? La muerte de los primogénitos. ¿Quién era ese? El ángel de Jehová. ¿Dónde más? 185. ¿Cómo? 185,000. Sennacherib, amenazando Jerusalén. Y por medio de Isaías, ¿qué dice el Señor? Espérate, no va a pasar nada. ¿Y luego qué viene? ¿Y qué sucede? El ángel de Jehová, ¿cuántos? 185,000. Juicio. ¿Alguien recuerda también la conquista de Josué? Y no solo Jericó, sino luego de conquistaron Ai. ¿Sí recuerdan cómo se dio una masacre? Que el Señor después detuvo el cielo, pero ¿quién era el que al final ahí iba acabando con todo, masacrando? Que de hecho para nosotros es como una masacre ahí. Una masacre continua. ¿Quién era? También ahí el Señor. Entonces vemos como actividad a Cristo en el Antiguo Testamento ejecutando juicio de Dios. Entonces, así vemos al Señor en el Antiguo Testamento. Ahora, las profecías que vemos nosotros también acerca de Él, usted las vio. ¿Quién me recuerda algunas de esas profecías? ¿Dónde están y dónde se cumplieron? Isaías, ¿qué dice? Lo vemos en Lucas. Génesis 3:15, ¿qué dice? Vería una simiente. ¿Dónde más? 53. El siervo sufriente. ¿Qué más? Cuando Jacob habla de, no recuerdo el pasaje, pero creo que Jacob, no recuerdo, cuando habla de cuando venga aquel del cual el cetro nunca se apartará de su mano. Del reinado eterno. Ok. ¿Dónde más? ¿Usted leyó la guía? Es un listado bien grande y eso es como que todavía faltaría muchos más. Pero eso es importante que usted lo vea, hermano. Aquí no hemos terminado todavía con cristología. Todavía falta mucho más. Solo estamos viendo a Cristo preencarnado. Pero creo que ya tenemos certeza de que el Señor no vino aquí como que existencia o fue creado, como algunos quieren interpretar Hebreos 1:5,
de que fue creado cuando nació en Belén. No, ya Él existía desde antes de la eternidad. ¿Y por qué? Porque su esencia, y lo que quiere decir ahí más bien el autor de Hebreos, es que comparte la esencia eterna del Padre. Es decir, es una persona más de la Trinidad. Jesús es Dios. Para mí un pasaje que creo que deberíamos aprendernos es el de Isaías, porque es la profecía que dice Dios poderoso, Padre eterno, solo cualidades de Dios. Entonces afirma Isaías antes de que Él viniera de que Él era Dios. No fue que vino ahí a ser uno más de la creación, no, ya Él. Y de hecho también dice Juan que Él es el creador. Entonces, espero que eso haya llenado su corazón, más que su mente de conocimiento, su corazón de confianza en el Cristo en el cual hemos creído. Que no fue que apareció en la historia, no, Él es el dueño de la historia. Él nos miró siendo el creador de todo y decidió amarnos y entregarse por nosotros. Entonces es algo en lo que nosotros debemos maravillarnos. Aquel que desde la eternidad pasada consideró establecer los fundamentos del universo, nos miró también a nosotros en un futuro y nos sigue viendo ya en el futuro, en el tiempo de la glorificación, donde estemos con Él por la eternidad. Entonces eso es, ¿cómo lo entendemos? No podemos, pero nos asombra, nos maravillamos. Es decir, entonces eso debe llevarnos a adorarle, a decir Señor, entregar nuestras vidas para glorificarle, ¿o no? Creo que eso sería lo mínimo que deberíamos hacer nosotros, asombrarnos y caminar en vidas que le den gloria a Él. Entonces, hermanos, con eso terminamos hoy nuestra clase del Cristo preencarnado. Espero que veamos el Cristo encarnado en la próxima clase. No sé si tienen alguna otra pregunta, inquietud, que todavía están luchando con la Trinidad.